El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hermanos, en nuestra religión le tenemos un gran cariño y una especial devoción a 4 templos, a 4 basílicas que se encuentran en Roma, en la ciudad eterna, porque están dedicadas a los cimientos de la iglesia, a los apóstoles del Cordero, porque son edificaciones muy antiguas y porque el esplendor artístico de estas iglesias nos da una idea de lo que es la gloria de Dios. Por eso la liturgia nos invita a celebrar la dedicación de la Basílica de San Pedro, de la Basílica de Santa María la Mayor, de la Basílica de San Pablo Extramuros, y la que hoy celebramos, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Por eso la palabra de Dios nos habla en estos términos, para destacar sobre todo, hermanos, pues 2 cosas muy importantes. En primer lugar, que a propósito de la dedicación de estas grandes basílicas, pues también nosotros valoremos la iglesia que Dios nos ha construido. Valoremos nuestras iglesias. Demos gracias a Dios porque tenemos un techo y especialmente porque tenemos una familia, una comunidad de hermanos a través de la cual podemos vivir nuestra fe. Se celebra por eso también la dedicación de todas las iglesias, como la que Dios nuestro Señor nos ha regalado en esta parroquia de San José. Porque para nosotros son importantes las iglesias, ¿no? Porque ese espacio imprime mucho respeto. Bueno, hermanos, porque ustedes aquí vienen a llorar, ustedes aquí vienen a abrir el corazón,
Ustedes vienen aquí a alabar al Señor y ustedes vienen aquí a santificarse. ¿Cuántas lágrimas se han derramado en este templo? ¿Cuántas alegrías se han generado en este templo? ¿Cuántas personas se han convertido aquí entre nosotros? ¿Cuántos hermanos, después de llevar una vida de pecado, de repente, por la palabra y por la presencia de Jesucristo en el altar, han sentido la necesidad de cambiar? Hermanos, todas esas historias son sagradas. Todas esas historias son sagradas. Y por eso un templo imprime respeto. Por eso un templo hay que honrarlo, porque en un lugar como este nosotros encontramos a Dios. Hay testimonios bellísimos, ¿verdad? Testimonios muy hermosos de tantas personas y sobre todo de muchos santos que comparten cómo a veces sin quererlo, ¿verdad?, se encontraron con una palabra y tuvieron una experiencia que prácticamente les cambió la vida. Yo tengo muy en cuenta el testimonio que daba un amigo del Papa Juan Pablo II. Se hizo amigo desde luego una vez que se convirtió, pero en su juventud era una persona atea, era una persona comunista, era una persona que detestaba la iglesia, ¿verdad? Y en alguna ocasión quedó de verse cerca de una iglesia con un amigo, ¿verdad? Y como el amigo tardaba en llegar, de repente sintió el impulso de entrar en esa iglesia, ¿verdad? Y él describe cómo en 5 minutos el Señor le cambió la vida. Yo lo diría ahora con las palabras modernas de los jóvenes, ¿verdad?, como si en 5 minutos Dios le hubiera reseteado su cabeza, ¿verdad? Porque él decía que entró ateo a la iglesia y salió creyente. Y no solamente creyendo en Dios, no solamente aceptando a Dios, sino él decía, salí prácticamente con el conocimiento de todo lo que es la doctrina cristiana. Uno de tantos testimonios que nos hacen ver todo lo que puede pasar, todo lo que Dios aporta, todo lo que Dios regala cuando venimos destrozados, cuando venimos necesitados, cuando venimos incluso indiferentes, pero no contamos con la gracia de Dios que nos atrapa de muchas maneras. De ahí pues la importancia de un templo, ¿va? Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, ¿va?, uno se tiene que poner a pensar en todas las generaciones que nos han precedido, ¿va? Esas generaciones nos construyeron un templo tan hermoso, ¿va? Esas generaciones construyeron una iglesia, una familia, que es la que ahora a nosotros nos acoge, para poder también poner aquí nuestra oración en el altar. Y también, hermanos, se celebra la dedicación de un templo para que nosotros nos acordemos que cada uno de nosotros, como dice la palabra, cada uno es templo del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que incluso toman este contenido doctrinal como una forma de excusarse de ir a la iglesia, ¿va? Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en mi corazón. Pero resulta que cada quien sabe cómo está el corazón, ¿verdad? Y a nosotros a veces nos toca agarrar un látigo como Jesús, ¿verdad?, para sacar del corazón, porque ahí está Dios, porque ahí habita Dios, para sacar del corazón toda la podredumbre, los rencores, las venganzas, los odios, las envidias, la maledicencia, los malos pensamientos y tantas cosas que, si tomamos en serio este contenido doctrinal, no enaltecen, no dignifican la presencia de Dios en nuestro corazón. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, como dice la Biblia, ¿verdad? Y por eso desde luego que tenemos que buscar a Dios en el corazón, ¿verdad?,
pero tenemos también que poner las condiciones, ¿va?, para que Dios tenga un lugar digno en nuestro corazón. Un lugar digno, ¿va?, como lo intentamos en el templo, ¿va?, un lugar digno también en el corazón, donde no haya rencores, donde no haya envidias, donde no haya venganzas, donde no haya maldad, donde Dios se sienta a gusto estando con nosotros. Al celebrar la dedicación de esta basílica de San Juan de Letrán en Roma, pues vamos a, sobre todo, recalcar esos dos aspectos. Dar gracias a Dios por esa iglesia tan bella que tenemos en la parroquia de San José. Dar gracias a Dios porque no es únicamente el arte, ¿va?, no son únicamente las paredes que nos cubren de la lluvia y del sol, sino que es el espacio con el que nos encontramos como hermanos para dar gloria a Dios. Dar gracias por eso, ¿va?, porque cuando pasa algo, sabemos que el Señor Jesús está aquí esperándonos en el sagrario. Cuando hay que decir algo, sabemos que Él está aquí para platicar con nosotros. Cuando nos sentimos débiles, sabemos que se hace presente aquí para poder recibirlo en el santísimo sacramento del altar. Dar gracias porque ante los problemas e incluso ante las alegrías tenemos un lugar donde venimos, corremos hacia el encuentro del Señor para compartirle todo lo que forma parte de nuestra vida. Y que sea también, hermanos, para nosotros un llamado, ¿va?, para recordar que todos nosotros por el bautismo somos templo del Espíritu Santo. Así que cuidemos nuestro interior, cuidemos nuestro corazón. No se trata de decir, Dios está en mi corazón y por eso no voy a la iglesia, ¿va?, porque Dios se construye una iglesia para que estemos en comunión con Él y también estemos en comunión con los hermanos, ¿va?, pero recordando que Dios habita en nosotros, poner todas las condiciones para que le ofrezcamos a Dios en nuestro corazón un lugar limpio, un lugar santo, un lugar de paz donde el Señor haga morada entre nosotros.